ahora ya reunidos, juntos, estamos en la mesa, preparados para comer la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Hay pan fresco en esta noche. Pan que viene directamente de la mano del Señor. Y dice la palabra del Señor allí en Hechos capítulo 9. Aquellos que recibieron los mensajitos vieron que había como una especie de ecuación en el mensaje, ¿no es cierto? Dice, vio una luz, oyó una voz, obedeció el llamado. Y esa es la síntesis de la conversión de este personaje que vamos a ver en esta noche. Es la conversión más extraordinaria que puede haberse visto. No creo que haya habido otro hombre que haya tenido una conversión tan espectacular, ¿no es cierto? Y gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra de Dios, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Miren qué tremendo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte. ¿Cómo sería el odio que tenía? ¿Cómo sería el resentimiento? La enemistad, era un odio acérrimo que tenía contra los cristianos y sobre todo contra aquel Jesús que se decía que el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Para un judío, un fariseo de la tribu de Benjamín, como era Saulo, era realmente una blasfemia, algo digno de muerte, que alguien se dijera que era hijo de Dios y que lo adoraran y que había gente que le había creído y dejaba todo por seguirle. ¿No es cierto? Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Quién era este Saulo? Este Saulo era un personaje, fíjese la cosa. Si usted algún día se ha puesto a pensar, a meditar en la vida de Pablo, usted debe estar realmente impactado como yo. Porque Pablo se calcula que nació más o menos en el año 5 o 10 de la era cristiana, ¿no es cierto? Y nació allí en una ciudad llamada Tarso de Cilicia. Por eso se llama Saulo de Tarso. Y decimos, era de la tribu de Benjamín. Eso lo podemos ver allí en Filipenses capítulo 3, ¿no es cierto? Dice, y si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, yo aún más, dice Pablo. Y no era argentino Pablo, ¿no es cierto? Pero fíjense, yo aún más. Y pasa a relatar todo lo que tenía. Era un hombre de armas traer, ¿no es cierto? Había nacido, digo, en Tarso de Cilicia. Y para el tiempo que se convierte al Señor, y se calcula que podía haber tenido entre 25 y 28 años. Uno muchas veces, si lo imagina a Pablo, un hombre anciano, un hombre ya de edad, pero más o menos Pablo va a morir decapitado en el año 62 de nuestra era, o sea que puede haber tenido 50 y pico de años, 55, 57 años a lo máximo cuando murió. Una vida muy corta, una persona muere joven, ¿no es cierto? Pero bien, una vida bien, esa sí que es una vida bien vivida, esos años de conversión, ¿no es cierto? Porque después del Señor Jesucristo no hubo otro que hiciera tanto por la edificación de la iglesia que el apóstol Pablo. De hecho, más de un tercio del Nuevo Testamento es obra del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo. Oh, gloria al nombre del Señor. Fue el misionero más extraordinario. Cuando hablamos de misiones, el ejemplo más grande es Pablo, mi hermano. Pues puede decir Jesús, pero Jesús era el Hijo de Dios. Él era el motivo del mensaje. Pero de los mensajeros, el misionero más grande, el digno de ser tomado como ejemplo, es Pablo. Ahora noten una cosa. Pablo... vemos que él se dedicó a confeccionar tiendas, ¿no es cierto? Tiendas de campaña hechas con cueros y con telas. Si
si seguimos la tradición judía de que los hijos tomaban el oficio de los padres, entonces podemos calcular que los padres de Saulo de Tarso eran unos artesanos que se dedicaban a confeccionar tiendas también, ¿no es cierto? Ahora, Saulo de Tarso hablaba por lo menos 3 idiomas, era una persona muy capaz, ¿no es cierto? Hablaba hebreo, hablaba griego, hablaba arameo y posiblemente latín también, ¿no es cierto? Fíjense qué tremendo. Y era ciudadano romano, tenía doble ciudadanía, ¿no es cierto? ¿Y por qué era ciudadano romano? Porque los padres posiblemente eran judíos de la tribu de Benjamín, ¿no es cierto? Y habían sido llevados esclavos durante una de las guerras que había tenido el Imperio Romano, allí con la zona allí de Israel, y llevaban cautivos, prisioneros de guerra, a personajes, pero después, mis hermanos, preste atención a esto, debido al servicio prestado al imperio, aquellos esclavos, aquellos prisioneros, no solamente se les daba la libertad, sino también el derecho de hacerse ciudadanos romanos, y por eso Pablo va a tener la ciudadanía romana. Pero con el tiempo los padres de Saulo se vuelven allí a la región de Galilea, de donde eran oriundos, y allí va a crecer Pablo, ¿no es cierto? Saulo de Tarso, y después, ya siendo jovencito, va a irse a Jerusalén, se va a ir solo a Jerusalén y va a estudiar a los pies de un judío muy piadoso, un judío de mucho renombre, de mucha reputación, Gamaliel, ¿no es cierto? Ahora, note una cosa, mi hermano, para ser un alumno de un rabino de la reputación de Gamaliel, no era que los padres tenían plata y le podían pagar una beca, no era que había conseguido el favor de un mecenas que lo llevara a estudiar, no señor. Para ser un discípulo de un rabino del calibre de Gamaliel, tenía que ser un alumno excepcional. Los rabinos solamente aceptaban como discípulo a alguien que se haya destacado por encima del resto. Y por eso es la tremenda, vamos a decir, predicamento de Saulo de Tarso. Gloria al nombre de Cristo. Pero fíjense una cosa, este hombre tenía un temperamento, realmente una voluntad muy férrea. Y si esta noche vamos rapidito al capítulo 26, también del libro de los Hechos, vamos a ver un poco. Algo que llama la atención, mi hermano, y es que Lucas, el escritor, el que está relatando, ¿no es cierto?, el libro de los Hechos, el que está narrando, vamos a decir, porque está escrito, va a tomar 3 pasajes del libro de los Hechos para narrar la conversión de Saulo. ¡Qué tremendo, mi hermano, que, repito, Lucas está tan impactado con la conversión, con Saulo, que él 3 veces va a narrar cómo se convierte Saulo. Y en el capítulo, eso usted lo tiene allí en el capítulo 9, lo tiene en el capítulo 22 y después lo tiene en el capítulo 26. Pero en el capítulo 26, en esta noche, yo les quiero mostrar quién era este Saulo de Tarso. Capítulo 26, en el verso 9, está narrando Saulo, ahora ya Pablo, por supuesto, dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Había creído mi deber. Ese era un hombre de verdad. Él creía. Mi hermano, nosotros que estamos vivos, nosotros que tenemos la bendición de estar vivos, tenemos que ser gentes que no dejan pasar la vida así nomás. Tienen que ser gente que tienen creído mi deber. ¿Cuál es tu deber en la vida? ¿Por qué cosas estás viviendo? ¿O estás viviendo para ti mismo nada más?
Pablo, Saulo de Tarso, había creído el deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y acá está lo que hizo la diferencia entre él y muchos de nosotros, porque dice, lo cual también hice. No solo creer, sino también hacer. Lo que hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel. Miren, un joven de 25, 28 años. Yo encerré en la cárcel, dice, en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. De hecho, mi hermano, Damasco, a donde se dirigía este muchacho, era en Siria, ya es fuera de Israel. Él estaba yendo para allá para ver si había seguidores de este Jesús para capturarlos y traerlos presos a Jerusalén. Y dice que esto estaba haciendo él. Dice en el versículo 3, mas yendo por el camino. Qué tremendo, ¿no es cierto? Voy a leer el versículo 2 para no saltármelo. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mis hermanos, el conjunto de los discípulos era conocido como los del camino. Los del camino reciben ese nombre a lo menos por dos cosas. En primer lugar, por aquel Jesús, al maestro de ellos, al cual seguían, que dijo, yo soy el camino. Por eso, esos son los que siguen aquel que dijo, yo soy el camino. Pero también los del camino me hablan de gente dinámica, de gente que no está estancada, de gente que no está parada, es gente que está moviéndose, mi hermano. ¿No es cierto? Nadie vive en un camino, nadie se queda allí mucho tiempo en el camino. Estos eran conocidos por los del camino, porque era una forma de vida que tenían. Y dice la palabra del Señor, los trajese presos a Jerusalén. Dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Acuérdense, mis hermanos, que este Saulo era una locomotora, era un toro, se puede decir, que él no andaba pidiendo consejos a nadie, lo único que solicitaba era autorización, eran cartas de respaldo para él ir personalmente y tomar prisioneros a los cristianos y llevarlos a la cárcel. ¿No es cierto? No era un quedado, no era un pan crudo, como dicen en Centroamérica. Era un hombre, repito, de armas traer, ¿no es cierto? Y dice, se le aparece bien esta luz que lo derriba por tierra. No había manera de pararlo a Pablo, no había manera de decirle, momentito, pará, escuchá. No, hubo que tirarlo en tierra, ¿no es cierto? Y qué tremendo. Entonces dice, Saulo, Saulo. Acá hay algo tremendo también. Hay 3 veces que el Señor Jesucristo repite el nombre de una persona, ¿no es cierto? Aquí con Saulo, Saulo, Saulo. Y eso me habla de una emoción interna del Señor. Ustedes se acuerdan, Marta, allí la hermana de Lázaro, cuando Lázaro estaba fallecido. Marta, Marta, le dice, afanada y turbada estás. ¿No es cierto? Él estaba conmovido viendo a Marta sufriendo, pero más viéndola a Marta que estaba absorta en otras ocupaciones en vez de buscar la palabra de vida, ¿no es cierto? Y después tenemos otra vez que Jesús
habla y es de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces te quise acobijar bajo mis alas, no es cierto? El dolor del corazón del Señor por Jerusalén. Y allí está Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues, mi hermano? Perseguir, de allí viene la palabra persecución. En esta noche te digo, el libro de los Hechos es un libro para preparar a la iglesia para los tiempos de persecución. Gloria al nombre del Señor. Y ahí lo primero que aprendemos, toda persecución no es contra la iglesia, es contra el Señor. Y nosotros sabemos que el que se mete con el Señor lleva las de perder. Gloria al nombre de Cristo. Entonces dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Noten qué tremendo. Aquel que no se paraba delante de nadie, ahora ya empieza a reconocer que hay alguien superior, hay alguien por encima de él, con más autoridad que él, y le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí cuando dice, ¿quién eres, Señor? Ahí vemos realmente la conversión, cómo el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de Pablo, ¿no es cierto? De Saulo de Tarso, perdón. Él te dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mira, decíamos el viernes pasado, una cos es una patada que tira una bestia de carga hacia atrás, ¿no es cierto? Dura cosa es te dar coces contra el aguijón. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando los bueyes, cuando estaban empacados, cuando estaban enojados, tiraban patadas para atrás, coces, ¿no es cierto? Pero recibían, ¿qué cosa? En una vara que en la punta tenía una especie de aguja, ¿no es cierto? De un clavo que se les hincaba allí en las ancas, ¿no es cierto? Por eso le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Contra el Señor no se puede, mi hermano. Y hay personas que han estado luchando y siguen luchando por no querer agachar la cabeza delante del Señor, por no dejar que Él viva su vida en nosotros, ¿no es cierto? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dice la palabra de Dios, Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dígame si eso no es una conversión. Ahora, para que Saulo pudiera llegar a ese punto, el Señor no le dijo, mirá, lo que estás haciendo está mal, matar cristianos está mal, y esto y aquello. Simplemente se mostró Jesús. Eso es lo que necesita el mundo, mi hermano, no palabras. Necesita ver a Jesús, necesita una manifestación de Jesús. Y dice que, repito, el Señor no usó argumentos para convertir o convencer a Pablo. No le dijo, está mal, lo que estás haciendo es pecado, estás atentando contra la vida de las personas que no te han hecho nada, ¿no es cierto? No, simplemente le dice, yo soy Jesús. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Me hace acordar a mi día de nacimiento. Mi día de nacimiento fue el 20 de mayo de 1977, aquella noche en Oliva, provincia de Córdoba, cuando pude ver a Jesús y decirle, tú eres Jesús. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y allí fui salvo, allí nací de nuevo, por la gracia de nuestro Dios y Salvador. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Es todo lo que necesita el pecador para caer derretido a los pies del Maestro, para caer derribado por tierra, para caer como un manso gatito, vamos a decir así, ¿no es cierto? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y qué lindo que el apóstol Pablo dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Alguien que estaba acostumbrado a hacer sus propios planes, a tener su propia estrategia, a no esperar que nadie lo siguiera porque él iba solo, mi hermano. Oh, gloria a Dios. No andaba diciendo, a ver quién va a venir conmigo, a ver si... Oh, no va nadie, voy yo. Gloria, no, porque acuérdense, él sintió que era su deber, no el deber de la iglesia. Hay gente que dice, uy, pero habría que hacer esto y hacer lo otro, y ve, aquello no lo hacen, que los pastores no lo hacen, que los ministros no lo hacen, pero escúchame, si sabes que es un deber hacerlo, y ahora viene la cosa, tenés que creer que es tu deber también, y tenés que hacerlo, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo. Y ahí dice, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Noten una cosa. Decir, se me apareció el Señor y así, y ahora no me dice qué tengo que hacer. Tengo que ir a la ciudad y allí se me va a decir qué tengo que hacer. Gloria al nombre de Cristo. Él recibió la revelación del Hijo de Dios. Pero el Evangelio, digamos, la formalidad de la conversión y del posterior bautismo, tiene que ser recibido a través de un instrumento de carne y hueso, de un hombre. No de ángeles, no de seres espirituales, ni siquiera de Dios mismo. La puerta de entrada a la iglesia es un hombre. Por eso el Señor dijo, yo te daré las llaves del reino de los cielos, le dijo a Pedro. Y él abrió la llave, acuérdense, abrió la puerta para los judíos en el día de Pentecostés, pero después en el capítulo 10 vemos cómo va a abrir la puerta Pedro mediante la predicación de Jesucristo a los gentiles en la casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Y allí está, y se te dirá lo que debes hacer. Gloria a Dios. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Preste atención, oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Ahora, qué tremendo. Pablo o Saulo vio la luz, oyó la voz, pero oyó también lo que el Señor le dijo. Yo me inclino a pensar que estos no entendieron. Oyeron una voz, pero no entendieron. ¿No es cierto? Porque el llamamiento de Dios es personal, es individual. Entonces Saulo se levantó de tierra. Ahora fíjense una cosa. Y abriendo los ojos, eso me da pie para pensar que Saulo fue derribado en tierra boca abajo. Porque de otra manera no se hubiera dado cuenta que no veía. Y dice que dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. El hombre que antes iba sin esperar a nadie, ahora es un hombre que tiene que ser guiado por la mano, llevado de la mano, ¿no es cierto? Y dice, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Un ayuno de 3 días. Fíjense la manera de empezar la vida cristiana. Si vamos a tener un ministerio sobrenatural, mi hermano, tenemos que entrar en la disciplina del ayuno y de la oración, mi hermano. No hay vuelta que darle. El ayuno no tuerce la mano de Dios, pero el ayuno sí me sensibiliza a mí para oír la voz de Dios. Y para saber, para ser sensible a la necesidad de un mundo que se pierde, mi hermano. Porque acuérdense, en capítulo 58 de Isaías, el capítulo más clásico sobre el ayuno, ¿no es cierto?, habla y dice cuál es el ayuno que espera el Señor. Es el de desatar ligaduras de impiedad, dejar ir libres a los cautivos. Mi hermano, nosotros le estamos diciendo a la gente que se arrepienta cuando nosotros no los estamos libertando mediante el ayuno y la oración, porque el ayuno es el que desata ligaduras de impiedad, mi hermano.
Oh, gloria a Dios. Si dejares ir libre a los cautivos, dice. Benditos. Lea Isaías 58 en su casa. Dice la palabra del Señor. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Ahora, este Ananías es indudable que estaba orando, mi hermano. Estaba en la disciplina de la oración. Dios no le revela sus planes a aquellos que andan en el corre-corre, como dicen acá. Dios le revela sus planes a aquellos que aguardan delante de las cámaras del rey, ¿no es cierto? Y dice la palabra del Señor que vio, dice aquí el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Ananías ya estaba familiarizado con la voz, sabía quién es el que le hablaba. Y dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y este versículo, ¿no? esta frase, yo la tengo ahí resaltada en color amarillo y le puse una flecha en rojo. Y dice, porque he aquí él ora. Saulo recibe la visión del Señor, recibe la comisión del Señor, de la tarea que tenía que hacer en relación a este nuevo convertido. ¿Por qué? Porque él estaba en comunión con el Señor, estaba orando. Pero qué lindo que Pablo o Saulo también estaba orando. Y cuando hay personas que oran, Dios se mueve. Gloria a Dios, Dios obra, mi hermano. Gloria a Dios, yo siempre me acuerdo, ya eso lo he contado otras veces, mi hermano, pero vale la pena recordar esto, de orar con fe, ¿no es cierto? Acá en el sur de los Estados Unidos vino una época, muchos años atrás, una tremenda sequía. Y estaban que la tierra se partía, los animales se morían porque no tenían agua y los pastos se habían secado, no tenían qué comer los animales. Y entonces los colonos, los agricultores decidieron hacer una reunión, ¿no es cierto? Y llamaron a todos aquellos que eran creyentes, que eran cristianos, porque iban a tener un tiempo de oración, una vigilia de oración, para que Dios respondiera, ¿no es cierto? Necesitaban que lloviera. Y entonces fueron allí y empezaron a venir los hermanos para reunirse a orar, para que el Señor enviara la lluvia. Y dice que vino un viejito y venía con una capa de lluvia y se había puesto botas de goma. Y entonces cuando lo vieron los hermanitos empezaron a reír, pero abuelo, dice, me parece que usted está equivocado, dice. Venimos a orar por lluvia y mire, usted viene con botas, hoy hay una sequía tremenda. Y entonces el viejito les dijo, pero escúchenme, ¿no vinimos a orar por lluvia? Yo vine a pedir lluvia y sin lluvia no me voy. Yo vine preparado. Eso es fe, mi hermano. Eso es fe. Orar con la convicción de que Dios lo hará, como dice su palabra. Por tanto les digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Gloria a Dios. Dios merece ser honrado, mi hermano. Dios merece que lo honremos a través de la fe. Quitemos toda incredulidad, mi hermano. Siento del Espíritu de clamar, fuera espíritu de incredulidad, fuera corazón duro de incredulidad. Dejemos que Él sea nuestro Dios. Dejemos que Él obre a través de nuestras vidas. Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra del Señor, dice
He aquí él ora, repito, cuando hay alguien que ora, pero como debe orar, a la manera de Dios, Dios no deja ninguna oración sin respaldo. Dios no deja ninguna oración sin respuesta, mi hermano. Si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, y ahí nosotros como buenos religiosos estamos buscando la lista de las cosas que no debemos pedir. No, no, Señor. Orar conforme a la voluntad de Dios es orar en el nombre de Jesús, en los méritos de Jesús, y orar con fe, mi hermano. Porque dice que cualquiera cosa que pidamos nos será dado, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el Señor. Yo creo que Dios merece que le creamos. Oh, gloria, gloria a Cristo Jesús. Yo voy a orar por ustedes, pero les pido que ustedes oren por mí para que realmente seamos hombres y mujeres que creamos la palabra de Dios. No solo hablarla, sino vivirla. Dice la palabra entonces, dice, ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Orar a la manera de Dios es orar esperando lo sobrenatural, mi hermano. Gloria al nombre de Dios. Sí, como el otro día escuchaba un testimonio de una hermanita que hablaba acerca de la fe. Dice, bueno, dice, mi marido trabajaba en una iglesia y quedó sin empleo. Entonces nosotros pusimos tristes porque decimos, ahora de qué vamos a vivir. Tenían los chicos. Dice, pero gloria a Dios, Dios habló a una vecina y nos contó que había un programa del gobierno en el que podíamos aplicar y recibir la ayuda, ¿no es cierto? Y un montón de cosas así, dice ella. Y vimos cómo fue cubriendo nuestras necesidades el Dios Estado, ¿no es cierto? Pero esa no es la manera que Dios quiere que confiemos en Él, ¿no es cierto? Gloria a Dios por aquellos países que tienen un buen sistema de seguridad social, pero no todos los países lo tienen. Entonces, mi hermano, esta palabra es para todo el mundo, no es solamente para los que viven en el primer mundo, ¿no es cierto? Esta palabra es para toda criatura. Tenemos que entenderla así, ¿no es cierto? Es como le dijeron a aquel pastor africano, ¿no es cierto? Cuando estaban sucediendo milagros extraordinarios en el África, y entonces lo invitaron para venir acá a Estados Unidos que diera testimonio, y lo tuvieron como 10 días acá y lo llevaban de iglesia a iglesia, y estuvo viviendo con familias, no en un hotel, y quería vivir con la familia, ver a los cristianos cómo era el día a día, ¿no es cierto? Y en la última noche, antes de volver al África, le preguntaron, hermano, ahora que usted está a punto de irse, tiene la libertad para decirnos lo que usted quiera. ¿Por qué hay tantos milagros en África y acá no hay ningún milagro? Prácticamente no lo vemos como allá. Entonces este africanito les dice, miren, yo lo que he visto que cuando ustedes tienen un problema, cuando alguien tiene una descompostura o algo, enseguida llaman al 911 y no tienen necesidad de clamar ni nada. Pero cuando nosotros se nos enferma una criatura en el medio de la selva, muchas veces hasta llegar a donde hay un médico pueden pasar días porque tenemos que ir abriendo senderos por el medio de la selva a machetazos y luchando contra animales salvajes. Y muchas veces cuando llegamos ya la criatura se nos ha muerto. Entonces no nos queda otra cosa que clamar a Dios. Y por eso Dios en su misericordia dice en su palabra que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice la palabra, y présteme atención, porque acá va a parecer que está orando uno de nosotros. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Ponga usted en su mente qué hombre, por cuál hombre ha orado o no ha querido orar. He oído de muchos de este hombre. Dice, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para
prender a todos los que invocan tu nombre. Miren una cosa, se parece a nosotros. Muchas de nuestras oraciones son informarle a Dios de cómo están sucediendo las cosas acá en el mundo, cómo la gente está, como si Dios no supiera. ¿No es cierto? Parece uno de nosotros. Entonces dice, Dios le dice, fíjense lo que dice el Señor. El Señor le dijo, ve, se acabó toda discusión, ve, porque instrumento escogido me es este. ¡Ja! Yo le eché el ojo. Yo le puse el ojo. Mi hermano, si tienes que orar por cualquier persona que sea en este tiempo, orá como si fuera el único por el cual tenés que orar, porque no sabés si Dios no le ha puesto el ojo. Oh, gloria a Dios. No estás para trabajar para vos mismo. Estás para trabajar para Dios, el Dios que transforma las vidas. Y dice la palabra del Señor, ve. Qué lindo que es esto. El Señor no pierde tiempo en andar discutiendo, en andar convenciendo. Simplemente le dice, ve. Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gloria al nombre de Cristo. Fue entonces Ananías, aleluya, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Qué tremendo, cuando ahora dice, este hombre, ahora después que es tocado por el Señor, va y le pone las manos y le dice, hermano. Lo recibe, mi hermano, lo recibe. Y eso tenemos que aprender si vamos a ser discípulos fieles del Señor. ¿A cuánto le gusta el libro de los Cantar de los Cantares? ¿No es cierto? Cuando la tsunamita está hablando de su amado y está hablando de su huerto y de sus flores. Y dice, y viene el amado y dice, y vengo con mis amigos. Mi hermano, tengamos cuidado porque el Señor nos salvó no para estar solo. No para que sigamos viviendo en un individualismo como el hemisferio occidental nos está moldeando, amoldando a un individualismo donde soy yo y yo, a lo sumo mi familia. Pero nadie más entra, una especie de clan. Y los clanes no existen en el reino de los cielos, mi hermano. Ahí Ananías tuvo que aprender a abrir el corazón y dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora note otra cosa, mi hermano, y acá estoy que salto de contento. Note, dice, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, no dice en el camino por donde ibas. ¿Me estás siguiendo? Sino en el camino por donde venías. O sea, que el Señor lo estaba esperando. El Señor sabía qué día y a qué hora Saulo de Tarso iba a ir por ese camino y allí lo estaba esperando. Gloria, gloria al Señor. Por Dios son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Dios le sostiene con su mano. Gloria al nombre de Cristo. Venías. Ahí yo veo la soberanía de Dios. Y mi hermano, esta semana me compré una Biblia. Ustedes saben, tengo varias, pero lindo sentir el olor nuevo de la tinta y del cuero, ¿no es cierto? Esta Biblia, lo que ven por Facebook, ¿no es cierto? Linda Biblia. Y me encanta el olor a tinta y papel nuevo, ¿no es cierto? Me dice mi señora, sos un adicto a la tinta, pero no por los tatuajes, ¿no? Y entonces me llamó la atención una cosa. Esta Biblia
que tengo en mi mano, para los que escuchan por teléfono, es una Biblia de la casa publicadora Holman, es la Reina Valera del 60, ¿no es cierto? Y es casa publicadora Holman, de acá de Nashville, de Tennessee. Pero esta Biblia es diseñada en Dinamarca. Pero ¿saben lo más sorprendente? Es que esta Biblia es impresa en China. El país comunista, el país que más Biblia está publicando. Usted me puede decir, sí, bueno, pero no, los chinitos de ahí no pueden leerla, ¿no es cierto? Un régimen comunista, un régimen contra Dios y qué sé yo. Sí, lo que usted quiera, pero Dios en su soberanía sabe dónde imprimir Biblias bien baratas, y allí vienen de la China, mi hermano. Gloria a Dios, para que se siga expandiendo la palabra de Dios. Una Biblia, la misma calidad, toda hecha acá en Occidente, valía el doble de lo que me costó esta Biblia. Esa es la soberanía de Dios, mi hermano. Así que no te preocupes si ves las aguas turbulentas o hay oscuridad. Mi Dios todavía está en el trono. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra del Señor: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías. Saulo pensaba que él estaba siguiendo sus planes, pero era mi Dios que lo estaba ahí encauzando, o como decimos en el campo, allí en mi provincia, lo metió en el brete. El brete era esa especie como de manga donde entraban las vacas para que fueran de una a una, para subir a los camiones o subir a los vagones del tren, ¿no es cierto? O también la metían allí para marcarlas, ¿no es cierto? Y mi Dios lo estaba embretando a Saulo, lo estaba metiendo allí en el camino que él quería que anduviera. Bendito sea el nombre. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Antes él estaba lleno de sí mismo, lleno del yo, pero ahora tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Qué tremendo, mi hermano. Primero fue lleno del Espíritu Santo y después fue bautizado. Y acá hay una cosa que hay que aclarar, mi hermano. La señal inequívoca de que Pablo había creído es que se bautizó, mi hermano. Esa es una señal inequívoca. Usted puede tomar una decisión por el Señor, pero es algo personal, lo puede hacer en el corazón, aún mentalmente, pero el bautismo lo tiene que hacer delante de otro, porque de hecho otro lo tiene que bautizar a usted, ¿no es cierto? Por eso no me venga con eso, no, que yo creí pero no me bautizo. No, no, no. Si no te bautizaste es porque no creíste. Ahora, no te bautizás para ser salvo, te bautizás porque sos salvo, y los salvos se bautizan, mi hermano. Gloria a Dios. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¡Qué tremendo! Antes los iba persiguiendo, los iba para tomarlos presos, llevarlos como rehenes. Ahora está teniendo comunión con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Y acá hay algo tremendo. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Gloria al nombre del Señor. Ahora note una cosa. Usted me puede decir, sí, no, pero escúchame, Saulo de Tarso era un fariseo, era alguien versado en la ley, se conocía el Antiguo Testamento de memoria, ¿no es cierto? Estaba preparado, sí, lo que tú quieras, pero a Cristo recién lo había conocido, y él no predicaba el Antiguo Testamento, él predicaba a Cristo. Tengamos cuidado, ¿no es cierto? Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Qué triste que a veces
escuchamos predicar de prosperidad, escuchamos predicar de milagros, escuchamos predicar aún de liberación, escuchamos predicar de sanidades, cuando lo que tenemos que predicar es de Cristo. Gloria, de enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y acá hubo una revolución, porque en la sinagoga los judíos se reunían para enseñar y para aprender. Pero este muchachito, Saulo, le fue a predicar en la sinagoga. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Sí, ¿me escuchan, hermanos? Ok, vamos a volver a conectar para el teléfono porque se cortó. Gloria a Dios, ya nos vamos a conectar, gloria a Dios. Si estás conectado, ¿no ves que ella está hablando? Estás conectado. Gloria al nombre de Cristo. Discúlpenme mis hermanos que me ven por Facebook porque hemos tenido un problema. Los hermanos que están escuchando el teléfono han perdido la conexión. ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora me están escuchando? Seguí con el video, Luis. Gloria al nombre del Señor, bendito sea. Sharon dice por teléfono no. Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, disculpando este contratiempo que tuvimos, ¿no es cierto? Dice, pero Saulo, versículo 22, mucho más se esforzaba y pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Fíjense qué tremendo, mi hermano. Cuando alguien conoce la verdad, los mismos correligionarios ahora dicen, este hombre tiene que morir. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y mi hermano, acá hay otra cosa. Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, el Señor de una manera o de otra, Él va a desbaratar los planes del enemigo. Gloria al nombre de Cristo. Y entonces dice, entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Bendito sea el nombre del Señor. Y hablaba denodadamente, o sea, con todo denuedo en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ya no solamente eran los judíos, ahora son los griegos también que quieren matarle. Dice, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahora fíjense una cosa ya para ir terminando, ¿no es cierto? Cómo la voluntad de Dios
se está llevando a cabo a pesar de los contratiempos, a pesar de la oposición, a pesar de los judíos que querían matarlo, a pesar de los griegos que querían matarlo, Pablo sigue avanzando y se va cumpliendo que ya no solamente en Jerusalén, no solamente en Judea y en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Y ya Pablo va a llegar a Tarso de Cilicia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora fíjense una cosa. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. En esta noche paramos acá, mis hermanos que me están viendo por Facebook. Ruego 1000 disculpas por el inconveniente que tuvimos con la conexión telefónica.